Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Alex. Un privilegio nuevamente estar aquí entre ustedes, hermanos, y dispensar la palabra del Señor es siempre una bendición. Espero que hayan traído sus Biblias. Vamos a abrirla a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, y vamos, hermanos, a tratar el capítulo 3, comenzando con el capítulo 3, y vamos, hermanos, a tratar la manera de crecer en esta porción de la Escritura. Vamos a ver básicamente dos porciones, dos párrafos, dos unidades que definitivamente tienen dos connotaciones, dos énfasis. Y vamos, hermanos, a tratar la manera de hilvanar esos dos pensamientos cardinales en una conferencia. No sé cómo nos vaya a ir, pero vamos a tratar la manera de entrar directamente a la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar con el capítulo 3 de segunda de Timoteo, el capítulo 3, y voy a leer el versículo 14 al 17. Y la segunda porción es el capítulo 4. Es una continuación, es un párrafo diferente, íntimamente relacionados. Y vamos a leer hasta el versículo 8 del capítulo 4. Así que si usted tiene su Biblia, voy a suplicar que usted me acompañe y voy a leer el capítulo nuevamente 3, versículo 14, hasta el capítulo 4, el versículo 8. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero tú, dice la Escritura, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, exaltar tu precioso nombre. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos, Señor, instrucción, no para inventar, no para ser creativos, innovadores, sino para vivir, Señor, como conviene en conformidad a tu palabra. Señor, yo te alabo, te glorifico por Señor, hermanos que están atrás de este telón, haciendo, Señor, que tu pueblo pueda venir alrededor de tu libro, entenderlo, vivirlo. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Queremos, Señor, alabarte en nuestra meditación. Sé tú, Señor, con nosotros. Y gracias una vez más te damos, Señor, por la preciosa oportunidad
de reverenciar tu precioso nombre. Tú eres digno de recibir toda gloria. Señor, queremos que nuestra persona mengüe. No queremos, Padre bendito, levantar nuestro nombre, sino el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Señor, es ese nombre que deseamos, Señor, que sea levantado. Señor, muchas gracias por esta oportunidad. Te bendecimos y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Y que esa verdad, Señor, sea una verdad, Señor, que transforme nuestro ser para gloria tuya y beneficio de tu pueblo. Gracias en Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, mi plan para este momento número uno es observar la identidad que encontramos en esta porción de la Escritura, primeramente en el primer párrafo 14 al 17 del capítulo 3. Y si usted leyó conmigo cautelosamente, usted observará que hay allí una fuerza imperativa muy interesante alrededor de ese verbo persiste. Persiste, dice la Escritura. Y el énfasis primario, hermanos, es que nosotros podamos persistir en una cosa y persistir en la palabra. Pero en segundo lugar, dice el texto, predica la palabra. Persistir y predicar la palabra no es un asunto, hermanos, que vamos a ponerlo a votación, no es una situación que la vamos a definir por vía de democracia, es un asunto que está establecido de parte de Dios. Es más, hermanos, esto que estamos hablando básicamente nos define. Y por definición podemos decir que la teología moderna que se maneja en nuestros días, lo que ha pasado a la historia como la teología liberal, es aquella que no acepta la autoridad absoluta de las Escrituras. Esta teología o estas formas teológicas se distinguen de la ortodoxia en que afirman la autonomía humana en cuanto a la búsqueda del conocimiento. Es una independencia completamente del libro de Dios. Este es básicamente un intelectualismo autónomo que clama el derecho de buscar el conocimiento sin estar sujetos a la revelación de Dios. Hermanos, esta no es mi postura ni quiero aceptarla. Muchos han caído en ese error garrafal de dejar básicamente la revelación divina de Dios capsulada en las Escrituras, 66 libros de la Biblia. Ahora, hermanos, por definición también podemos decir que el pecado capital que encontramos en las Escrituras comienza en el libro de Génesis, que capítulo 3, donde Adán y Eva hacen una decisión garrafal, detrimental, desobedecer a Dios y hacer una afirmación de autonomía, pensar independientemente de Dios, aún al punto de falsificar y contradecir lo que Dios ha dicho. Y hermanos, esto viene por sugerencia y tentación del maligno, con que Dios ha dicho. Hermanos, el pecado capital no es un acto, es una actitud del corazón en contra del conocimiento de Dios. Y es por vía de experiencia que podemos nosotros corroborar esa realidad y afirmar que esto, hermanos, hasta el día de hoy no ha cambiado. Hermanos, el hombre hasta el día de hoy por su pecado reprime y aún conforme a las palabras de Pablo en Romanos capítulo 1, no solamente reprime, pero aún cambia la verdad de Dios por la mentira. Y hermanos, el resultado es funesto. El resultado es que el hombre se autodenomina su propio Señor y abraza su propio raciocinio, el cual básicamente es una insistencia de que su mente es el criterio máximo para determinar la verdad. Hermanos, a esta necedad el gran filósofo, teólogo John Frame, él le llama a esta postura irracionalismo racionalista.
lo cual básicamente es una contradicción en sí mismo. Frame argumenta que la inerrancia de las escrituras es un asunto que tiene que ver con el testimonio personal de Dios y que no hay manera de verificar lo que es verdadero por vía de la razón. Él escribe, por ejemplo, y él dice, verdaderamente, si la razón humana es autónoma, el Dios de la Biblia, entonces dice él, no existe. Porque su misma naturaleza como creador excluye la autonomía de sus criaturas. Aún más, nada puede ser validado por la autonomía de la razón, porque el razonamiento guía a la dialéctica racionalista y racional, la cual destruye todo conocimiento. Por un plato de lentejas, dice él, gran parte de la iglesia ha dejado su primogenitura, que es la palabra de Dios. Por tratar la manera de sentarnos en el diálogo intelectual, el filósofo cristiano, el teólogo cristiano ha dejado a un lado la palabra de Dios. Hermanos, mi invitación es a recobrar el libro de Dios. Nadie puede arrebatarnos el libro de Dios. Y esta, hermano, autonomía basada en el pecado es básicamente lo que necesitamos cada momento que abrimos el libro de Dios. Hermanos, cuando hablamos de robar, mentir, adulterar, que son expresiones pecaminosas, estas están basadas en una premisa que dice, Dios no existe, y si existe, yo no tengo absolutamente ninguna relación con él. Y el máximo criterio para aceptar lo que es verdadero, falso, bueno, malo, es mi mente y no es el Dios que ha revelado. Hermanos, conforme a este pasaje que acabamos de leer, hermanos, esto está completamente en contra de esa proposición, de esa perspectiva dañina a los hombres. El pasaje que tenemos enfrente de nosotros es un pasaje que probablemente es la declaración más importante en toda la escritura sobre la naturaleza de las escrituras, su inspiración, su suficiencia, y esto en relación al contexto de persistir, persiste en lo que has aprendido. La realidad, hermanos, es que lo que creemos de las escrituras va a determinar directamente en la manera en cómo usamos las escrituras. Cuando nosotros tenemos un alto concepto de las escrituras, entonces nosotros tratamos las escrituras en el púlpito con esa dimensión. Y esta porción de 2 Timoteo 3:16, 3:14 al 16, básicamente vemos nosotros no solamente un elemento por qué debemos nosotros de estar atentos a la palabra. Dos elementos importantes. Por un lado, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice en este pasaje bíblico, observe lo que dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Aquí está el apóstol Pablo indicando por qué nosotros debemos de estar atentos y persistir a las escrituras. Razón número 1, versículo 14 y 15, porque sabemos de quién hemos aprendido. Ahora, hermanos, aquí hay un contraste muy interesante. El versículo 14 comienza con un pronombre personal seguido de una conjunción su de, básicamente, que es una formulación de contraste. Y hermanos, esto gramaticalmente significa que hay un énfasis de contraste entre Timoteo y el contraste. Pero tú, Timoteo, no eres como la
fotografía, el panorama que ha descrito desde el capítulo 3, versículo 1. Mire conmigo el capítulo 3, versículo 1. Observe conmigo el pasaje. El versículo 1 dice de la siguiente manera: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y sabe lo que hace el apóstol Pablo? Describir los tiempos peligrosos en términos de hombres peligrosos. Son los hombres que comienza a describir. No necesariamente los tiempos. No es el cronos. No, la idea no es cronología, sino carácter. Y dice el versículo bíblico: también debes de saber esto, que en los postreros días, dice la Escritura, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y mire el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Dónde encontramos nosotros esos individuos? No son en las cantinas, sino en las iglesias. Hombres que aman a Dios, pero aman más los deleites de este mundo que a Dios. Dice el apóstol Pablo: a estos evita. Hermanos, yo creo que hay momentos de evitar, hay momentos de separarnos. Aquí la pregunta: ¿qué es lo que debe de separarnos? ¿Qué es lo que debe de separarnos? Y hermanos, desafortunadamente en el cristianismo nos separamos por bobadas, estupideces que realmente no tienen ningún significado en el cristianismo. Pero hermanos, el apóstol Pablo dice en su primer carta, primera de Corintios, dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Andamos con lobos, aprendemos a vivir como, a aullar como lobos. Y es cierto, y lo que el apóstol Pablo está diciendo: mira, cuida tu carácter, porque el hombre de Dios en las cartas pastorales es caracterizado por lo que él es, su carácter, por lo que él sabe, su conocimiento, y por lo que él hace, su ministerio. Y hermanos, lo más importante de esas tres categorías no es lo que nosotros hacemos, ni tampoco lo que nosotros sabemos, sino lo que nosotros somos, porque lo que nosotros somos va a determinar lo que nosotros sabemos y lo que nosotros hacemos. Y el énfasis del apóstol Pablo es: cuídate de lobos rapaces, cuídate de hombres perversos que aman a Dios, pero aman más los deleites que a Dios. A estos evita. Y el apóstol continúa diciendo, observe usted conmigo el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. O sea que el problema de ellos es no solamente el carácter, pero el carácter determina también lo que ellos van a hacer con la verdad de Dios. Y conforme al contexto del pasaje bíblico, dice que estos resisten la verdad de Dios, porque la verdad de Dios, hermanos, es transformacional. La verdad de Dios trata con nuestro pecado. La verdad de Dios no es solamente un asunto de intelecto, no es solamente un ejercicio de la mente. Pero necesitamos nosotros ser confrontados con nuestro propio pecado. Necesitamos nosotros cambiar, como lo vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo está preocupado. Más adelante en el capítulo 4 dice:
predica la palabra. Y la segunda razón que da es porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida ha llegado. El apóstol Pablo está para poner a la siguiente generación la verdad en las manos de otra generación de hombres que buscan la piedad de Dios. Buscan la piedad de Dios. Dice la Escritura en el versículo, no solamente están depravados en su propio corazón, pero estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos Janes y Jambres. Pero tú, dice el apóstol Pablo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos, no solamente tú, Timoteo, pero todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, persiste tú. Esa no es tu orientación. Timoteo, hombre de Dios, esa no es tu orientación. Tu orientación no son los hombres corruptos de entendimiento, los que buscan la manera de cómo resistir la verdad de Dios, absolutamente. Esa no es tu orientación. Ahora, hermano, esto es importante en este sentido, porque aquí encontramos nosotros al apóstol Pablo haciendo un encargo increíblemente solemne. Persiste tú, pero tú no eres como los demagogos caracterizados por los tiempos peligrosos. Pero tú, dice la Escritura, persiste y ve la orientación del pasaje. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Ahora, hermanos, esa conjunción, ese pronombre personal de contraste, esto está destacando, está separando al hombre de Dios, Timoteo, de los engañadores. Y utiliza un verbo presente activo imperativo, persiste. Meno es el verbo que significa mantenerse en un lugar, no desviarse, continúa, mantente firme, retiene tu lugar, permanece tú en ese puesto. El verbo conlleva la idea de continuar aún en medio de la resistencia de hombres corruptos de entendimiento. Pablo añade a esa frase, sabiendo de quién has aprendido. Tú no has aprendido de los demagogos, hombres malos, corruptos de entendimiento. Cuando Pablo dice, sabiendo de quién has aprendido, y dice el versículo bíblico, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿En quién está pensando el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que le trae a la mente? Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Es muy probable que Pablo esté pensando en individuos específicos, individuos que hicieron un impacto en la vida de Timoteo. Y hermanos, conforme a la escritura podemos nosotros verificar un trío. Hay un trío. Aquí hay un trío increíblemente importante.
Aquí encontramos nosotros, conforme a las Escrituras, tres personas que hicieron gran impacto en la vida de Timoteo. Número uno, su abuela Eunice. Número dos, su madre Loida. Y número tres, su padre espiritual, el apóstol Pablo. Y hermanos, en la segunda carta, en el primer capítulo, Pablo hace alusión a la fe de su abuela Eunice, su madre, Loida, cuando él dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Ahora sabemos nosotros, conforme a la Escritura, que su padre biológico era griego y la influencia espiritual para Timoteo no vino necesariamente, no vino de su padre, sino que vino de Eunice y vino también de su abuela Loida. Y es seguro que su madre con su abuela le enseñaron a él los primeros caminos, le enseñaron las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento. Ellas es muy probable que implementaron la instrucción oral a su hijo Timoteo y ellos le repetían probablemente las historias del Antiguo Testamento. Algunos expertos dicen que es muy probable que Timoteo se expuso al Mishnah que se registraba, por ejemplo, en el primer siglo. En el primer siglo se circulaba, por ejemplo, este concepto entre los rabinos. A los 5 años, un niño debe de ser apto para las escrituras. A los 10 años, el Mishnah, y a los 13 años, el cumplimiento de los mandamientos. Ahora, no podemos, hermanos, saber con ciencia cierta si Timoteo tuvo esa formación, esa formación formal rabínica o no. Lo que sí nosotros sabemos, conforme a la revelación divina, que su abuela, su madre y sobre encima de todo su pastor Pablo le habían enseñado las escrituras. Él estaba saturado de la palabra de Dios. Le enseñaron a apreciar las sagradas escrituras. Cuando Pablo llegó a la vida de Timoteo, es probable que Timoteo estaba listo para consolidar lo que él había aprendido de su abuela y de su madre en base al Antiguo Testamento. Pablo seguramente le afirmó con el Antiguo Testamento la necesidad de Cristo y le instruyó en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Cuando Pablo dice, por ejemplo, pero persiste tú en lo que has aprendido, dice, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hermanos, esta es convicción, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Esto sugiere la idea que desde niño él aprendió el Antiguo Testamento de parte de su abuela, de su madre. Sin embargo, cuando Pablo entra al escenario, es muy probable que Pablo le enseñó la teología bíblica y le enseñó el fin del Antiguo Testamento, que es Cristo, ese elemento cristotélico. En la discusión básicamente podemos observar, pero tú, dice la Escritura, persiste en mi doctrina. Y usted piensa, ¿cuál doctrina? Persiste tú en mi doctrina, enfáticamente. Ahora usted se da cuenta que esa palabra, pero tú, dice, persiste, sigue mi doctrina. La palabra es mantaneo, donde viene la palabra discípulo, matetes, que conlleva la idea de dirigir la mente hacia una dirección en una manera específica, volutiva, planeada, sistematizada, produciendo efectos en la mente, ganar conocimiento, capacidades por vía de instrucción. Este aprendizaje no fue accidental, fue evolutivo. Timoteo no había aprendido la teología de las Escrituras solamente de una abuela y de una madre. Lo aprendió también del apóstol Pablo. Timoteo básicamente había sido instruido en el camino y él estaba persuadido que las Escrituras no solamente eran inspiradas por Dios, suficientes, pero el estándar de nuestra vida no debía de ser otro
sino las Escrituras. Ellas eran dignas no solamente de aprenderse, pero de obedecerse y también de proclamarse. Pablo le había enseñado a él mi doctrina. Didáscalos es básicamente eso, es persistir en lo que has aprendido. Ahora la pregunta lógica es, ¿qué es lo que Timoteo había aprendido del apóstol Pablo? Mi doctrina. La respuesta lógica es que de su abuela él había aprendido el Antiguo Testamento, pero de Pablo él había aprendido ese fin del Antiguo Testamento, el Evangelio de Jesucristo, que puede hacerte sabio para la salvación por la fe en él. Entonces las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, no solamente para la salvación, pero a fin de que el hombre pueda ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, era lo que Timoteo había aprendido. Las Sagradas Escrituras, ellas te pueden hacer sabio para la salvación a través de Cristo. Ellas te pueden dar auge para vivir como conviene. Y hermanos, eso es un eco de declaraciones que más adelante vemos en la teología paulina. Él había aprendido Antiguo Testamento. Él había aprendido la fe. Había entendido el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús, el sistema sacrificial apuntaba a Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Es muy probable que ese concepto del tabernáculo, profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, Pablo se había sentado con Timoteo y le había explicado el fin del Antiguo Testamento. Hermanos, esto para nosotros como pastores, educadores, hermanos, esto es increíblemente importante en este sentido. Porque la pregunta, hermanos, es ¿cómo nosotros hacemos pastores teólogos? ¿Cómo hacemos pastores teólogos? Y hermanos, yo quiero decirles, hermanos, amados, esta proposición no comienza en el seminario. Esta proposición comienza en la casa. Comienza con una abuela, comienza con una madre que aman las Escrituras. Comienzan con mujeres de Dios que aunque no tienen tal vez el ideal perfecto y sus hombres son paganos, pero son mujeres que han creído en las Escrituras. Allí comenzamos a ser pastores teólogos. Yo escucho testimonios de hermanos. Nuestro hermano Samuel Heredia, por ejemplo, tuvo la herencia, el hermano, de tener eunices, de tener mujeres a su alrededor. En su cuna le cantaban himnos. Usted es abuela, hagamos teólogos. El día de mañana su hijo va a llegar tal vez a un seminario y se va a encontrar con un Pablo. Es más, ore usted por ese Pablo, ore por ese Pablo. Ore por ese Pablo que le va a dar una dimensión teológica, sistemática de lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Pero no deje de hacer su labor. Los grandes hombres de Dios se hacen en una cuna con mujeres entregadas, mujeres que no cuestionan las Escrituras. Usted tal vez pensará, yo no tengo un Timoteo. Tal vez usted está levantando mujeres que van a casarse con esos Timoteos. Y yo creo que la mujer de Dios, la mujer que está a la par del hombre de Dios, tiene que ser una mujer teóloga, astuta en su teología bíblica. Yo le doy gracias al Señor por mi esposa. Gracias al Señor, porque nadie le ha quitado el libro de sus manos. En él medita de día y de noche. Y nuestro desafío es, y continúa siendo, enseñar a nuestra siguiente generación el libro de Dios, no sabiendo lo que el Señor va a hacer el día de mañana con los nuestros. Yo no sé qué va a hacer el Señor con Pablo, no sé qué es lo que va a hacer con
Alesia, no sé qué es lo que el Señor va a hacer con Jack, yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer con él, pero yo tengo que hacer mi inversión. Y la inversión no comienza en el seminario, la inversión comienza en la casa. Pablo dice, sabiendo de quién has aprendido. Tú aprendiste de tu abuela y tú aprendiste de tu madre y tú has aprendido de mi doctrina, mi conducta, propósito, fe. Hermanos, cuando yo veo hombres a mi alrededor, esa es la invitación. La invitación esa es. La invitación es ver hombres que no tienen significado y verlos hombres con propósito, hombres determinados. Y hermanos, lo que realmente, hermanos, necesitamos en nuestras iglesias y en nuestros púlpitos son hombres realmente que creen a la Escritura, que han sido transformados por la palabra y que tienen la oportunidad de poder enfrentar la siguiente generación y decirles, esto dice Dios. Pablo se mueve no solamente de la realidad que vivimos, hacemos teología en un contexto transgeneracional. Pero Pablo le dice a Timoteo, Pablo le dice en ese pasaje de la Escritura, las Escrituras dice de la siguiente manera, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Hermanos, esto es esencial para la manera en cómo nosotros vamos a manejar la palabra en el púlpito. Este es nuestro fundamento. Si la primera razón de por qué debemos de persistir en la Escritura es ese elemento transgeneracional, necesitamos nosotros, número 2, debemos de persistir porque sabemos que las Escrituras son de origen divino. Sus beneficios y resultados son concretos. Este pasaje nos enseña 2 atributos específicos que quisiera en este momento recalcar. El primero, dice la Escritura, que las Escrituras son inspiradas por Dios. Esa palabra técnica es un apax legómena que ocurre solamente en este pasaje de la Escritura. Theos, Dios. Neptos tiene que ver con ese soplo, literalmente significa es que Dios ha soplado en ese texto, inspiración de Dios, la Escritura, Antiguo, Nuevo Testamento, tienen esa cualidad inspirada por Dios. Nuestras palabras, en cierta manera, son aliento de nosotros, ¿no?, como humanos. Sin embargo, la Biblia es ese soplo de Dios. Son inspiradas por Dios. Hermanos, si nosotros consideramos las Escrituras simplemente como simple literatura, como cualquier otra literatura, los grandes literatos, cuando estaba yo en la universidad me enamoré tanto de la generación de 1890. Unamuno, Miguel de Unamuno para mí era wow, qué impresionante. Antonio Machado, españoles, grandes literatos. La Escritura no está a ese nivel. La Escritura no está a ese nivel. La Escritura no es inspirada por hombre. La Escritura es inspirada por Dios. Y la Escritura dice de la siguiente manera que es útil, es suficiente. O sea que Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. No importa el rincón en que nosotros estemos, Antiguo, Nuevo Testamento, estemos en Malaquías, estemos nosotros en Levíticos, estemos en Apocalipsis, no importa si estemos tratando un género literario, la narrativa, la ley, la poesía, tratemos un proverbio,
tratemos nosotros una profecía. No es de inspiración humana. Esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Esto tiene que ver con la buena doctrina, la ortodoxia, mi manera de pensar, de concebir las escrituras, pero dice que es para la buena conducta. Esto va a producir a fin de que el hombre de Dios sea. O sea que el fin, conforme el apóstol Pablo, el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, transformado, enteramente preparado, habilitado para toda buena obra. O sea que este no es intelectualismo, esto no es academia, esto no es seminario, esto no es universidad. Con todo y el aprecio que tengamos nosotros para estas instituciones educativas, hermanos, el fin de la escritura no es intelectualismo, no es aprender la palabra de Dios para argumentar solamente en un vacío, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo usa el adjetivo perfecto, el participio, hay un participio y lo que está enfatizando es que el hombre de Dios es súper equipado por la palabra de Dios, no solamente para ser perfecto a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero apto para toda buena obra. O sea que en términos generales podemos decir que la palabra teología etimológicamente tiene que ver con esa palabra, Dios hablando, Dios tratando con el hombre de Dios. Los teólogos le han llamado a este concepto, le han llamado básicamente ese círculo perfecto, completo, eterno, en el sentido que Dios es el origen de todo, porque todas las cosas provienen de Él. Dios es el sustentador, porque Él sustenta todo. Y finalmente Dios es la meta de todo, porque todo debe de regresar a Él, porque Él es ese círculo de la eternidad, fuera de, a través de, y regresa a Él. Esas a la luz de esa realidad que nosotros podemos considerar que la pieza central perpetua en nuestra teología es Dios. Hermanos, Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, el filósofo teólogo, el padre de la teología liberal, concebía la teología como una reflexión de la conciencia del ser humano. Esa no es teología, esa es teología humanista, antropocéntrica. Nuestra teología es teocéntrica. Él es Dios, Él ha hablado, lo que Él ha hablado está encapsulado en un libro que llamamos la Biblia. Ese libro tiene que ser entendido, obedecido, proclamado, y entonces ¿sabe lo que nosotros hacemos? Cuando hacemos eso, cerramos el círculo. Todo vino de Él y todo regresa a Él en alabanza, en gloria a su nombre. Cerramos el círculo, no estropeamos el círculo por nuestro pecado. Cerramos el círculo. Para mí la genuina adoración es esa, cuando usted responde a la palabra de Dios. Cuando usted responde apropiadamente en obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted tiene problema con lo que Dios ha dicho y usted dice, no me gusta lo que Dios ha dicho. Y usted viene delante del Señor y le dice, Señor, no es mi criterio, no es mi manera, es tu manera.
Y yo quiero cerrar ese círculo divino. Dios es, Dios ha hablado, lo que Dios ha hablado está comprendido en ese libro. Ese libro debe entenderse, obedecerse, proclamarse, porque Dios es el que merece todo el honor y toda la gloria. La teología cristiana, hermanos, es el estudio de Dios. Es específicamente responder a su revelación en una manera apropiada. No es una teología en base a la razón, aunque la razón es usada. No es en base a las emociones, aunque hermanos somos movidos a la emoción. Hermanos, esta es una ciencia que trata con la revelación de Dios cómo responderle a Él apropiadamente. Por eso, hermanos, cuando hablamos de teología correctamente, apropiadamente, conforme al libro, hermanos, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, útil, a fin de que el hombre de Dios, hermanos, esa es transformación. Y hermano, esa es una transformación muy única a muchas otras disciplinas de la academia. Hermanos, si un astrónomo, por ejemplo, trata con los cuerpos celestes y el geólogo con las rocas, el teólogo cristiano bíblico trata con la revelación de Dios. El mes pasado yo estaba en Israel y tuvimos oportunidad de hacer una excavación en una ciudad donde polémicamente no han identificado con precisión, pero ser parte de esa excavación, estuvimos alrededor de arqueólogos de primera clase, grandes hombres, y estábamos excavando, tratando la manera de identificar un artefacto de otro. Y hermanos, el geólogo trata, el arqueólogo trata con esos artefactos. El teólogo cristiano trata con la ciencia de la palabra de Dios, la revelación de Dios. El astrólogo, el geólogo, no tiene necesidad de cambiar sus vidas a medida que él observa las rocas y los astros. Pero el teólogo cristiano no puede quedarse en un vacío. Tiene que ser transformado por el conocimiento de Dios. Si el geólogo no cambia, ¿qué decimos nosotros? Who cares? Que no cambie. ¿Qué me importa a mí? Si el presidente de la República no cambia, ¿qué me importa a mí? Pero el hombre de Dios, el hombre que está supuesto a presentar un desafío para la siguiente generación, ese hombre tiene que cambiar por la renovación de su propio entendimiento. Este hombre no puede quedarse en ese vacío. Ese hombre tiene que ser transformado. Por eso para mí, teología, hermanos, es establecer esas evidencias de la verdad de Dios con el propósito de edificar mi alma, con el propósito de edificar a los creyentes. Hermanos, no necesitamos ser más sofisticados que eso. Más sofisticación de eso es tratar de impresionar a una sociedad que está buscando cómo atraerlo a la mesa para que usted comprometa la sencillez, la simplicidad de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no tenemos tiempo. Nuestro hermano tiene que predicar. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? 5 minutos. Bueno, aquí 5 minutos para otro sermón. Que no, hermano, esto es increíble. Usted se da cuenta de lo que dice el pasaje de la Escritura, el versículo 1. Por esa razón, por ese concepto teológico, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su resurrección y en su reino.
Dice que prediques la palabra. Vea la construcción gramatical. Te encarezco. No hay ningún mandamiento sino hasta el versículo 2. El versículo 2 encontramos el encargo que le está haciendo Pablo a Timoteo. Te encarezco que prediques la palabra. Ahora la pregunta es, ¿cuál palabra? Ya dio un tratado de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las Escrituras que tienen ese elemento único, transformador, que van a traer perfección a tu vida, habilitación. Predica la palabra. El texto dice, predica la palabra. Hermanos, predica la palabra. Dice la Escritura, te encargo. Y el apóstol Pablo sigue el versículo y hasta el versículo 2 dice, te encargo que prediques la palabra. Pero ese contexto, predica la palabra, tiene que ver con un preámbulo que usted y yo como predicadores necesitamos considerar. Pablo dice, te encargo. El mandamiento va alrededor de ese encargo. La palabra te encargo, diamartureo, tiene que ver con ser testigo. Está básicamente elevando el mandato a una declaración solemne, enfática. Es un encargo solemne. Bajo juramento es ser un testigo bajo juramento. Te encargo. Como un juramento. Significa, básicamente, te estoy confiando, depositando. De este momento en adelante, yo estoy ya para ser sacrificado y solemnemente estoy haciendo un encargo, y el encargo es que prediques la palabra. Pero dice la Escritura, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea que este encargo no es solamente Pablo y Timoteo. Este encargo es en presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, esto va a revolucionar nuestro ministerio, nuestra predicación. Esto va a revolucionar la manera en cómo nosotros tratamos el libro. Porque si nosotros vamos a predicar la palabra de Dios y nosotros nos olvidamos que la audiencia número uno no es la gente que viene los domingos por la mañana. La audiencia número uno es Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará. Y mi pregunta es, ¿por qué va a juzgar? No está añadiendo nada más, lo leemos en la Escritura. Pero ¿sabe lo particular que Él va a juzgar? Él va a juzgar a los predicadores. La pregunta es, Dios está ahí, Jesucristo está ahí. ¿Qué has hecho con mi palabra, predicador? ¿Qué has hecho con mi palabra? Ahora, hermanos, mucho que desear en los púlpitos hoy en día. Hoy en día tenemos nosotros una carencia increíble. Yo creo que uno de nuestros llamados increíbles en el seminario es tratar la manera de ayudar a los pastores. ¿Qué es lo que hace un pastor? ¿Qué es lo que hace un pastor dentro de una iglesia bíblica? Primariamente, hermanos, primariamente es eso que nosotros vemos en este texto. Que prediques la palabra con conciencia que Dios está ahí y que Él te va a juzgar. ¿Cuál es la plataforma que Dios te da? Si es un púlpito de 20 gentes o 2000 gentes. Por ejemplo, hay una costumbre, muchas veces predicadores, que si son 10, no tengo que prepararme. Pero si son 100, si son 1000, o sea que a 10 los puedes confundir, pero a 1000 no, a 1000 no.
Si son 1000, entonces it's worth it. Los predicadores que nosotros estamos formando en nuestra congregación es lo que usted hace en escuela dominical con los niños. Tenemos un ministerio. Los niños, ¿sabe quién estamos formando los niños? Ese es Timoteo. Y tú no sabes si va a ser Timoteo. Tú no sabes. Pero lo que nosotros estamos enseñándole a esos niños es a tomar en serio la escritura. Los niños no entienden o no entienden. Ese es el patrón de la escritura. No necesitamos hacer de esos niños teólogos, pastores. Y desde esa cuna necesitamos nosotros enseñarle la palabra de Dios. Y desde esa cuna necesitamos nosotros instruirlos. Y no vamos a hacer al otro lado del mundo lo que no estamos haciendo en casa. No lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer al otro lado del mundo es lo que hacemos todos los días miércoles y todos los días viernes y todos los días sábados y también los lunes y los martes y los domingos. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a abrir el libro de Dios. Y el testigo número 1 no es nadie más, sino Dios. Esta última clase que tuve de predicación expositiva, un estudiante se acercó conmigo y me dice, estoy nervioso, yo no voy a poder hacer esto, estoy nervioso. Y le digo yo, ¿por qué tú estás nervioso? Me dice, porque usted está aquí. Mira, vamos a hacer algo, mira, no voy a estar ahí, te voy a ver por cámara, te voy a ver por cámara. Eso trabajaría. Sí, bueno, ok, voy a hacer el intento. Hermanos, si yo estoy ahí o no estoy ahí, si está quien quiera que esté, hermano, humanamente ese no debería de ser el determinante. ¿Sabe cuál debería de ser el determinante? Hay alguien que ya está ahí. Lo invite usted o no lo invite, alguien está ahí. Y él va a escuchar su predicación. Y hermanos, thumbs up or down. Y hermano, aquí la pregunta no es elocuencia. Aquí la pregunta es, predica qué cosa? La palabra. Hay hermanos que tienen gran elocuencia. ¡Wow! Que Dios les bendiga. No cambie la elocuencia por la palabra. Hay hermanos que no tienen elocuencia. No cambie su carencia de elocuencia por la palabra. Predica la palabra. Mucho que decir, hermanos. Fascinantemente. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias, Señor, te doy porque nos has encargado, Señor, predicar tu palabra. Predicarla, Señor, con solemnidad. Y yo te suplico en el nombre de Jesús, Señor, de que tú, Señor, nos des la capacidad, Padre bendito, de poder ser hallados fieles delante de ti. Señor, el hombre de Dios se caracteriza no solamente por lo que Él es, su carácter, pero lo que sabe, su teología y lo que hace con el libro de Dios. Predica la palabra, no invenciones. Especialmente dentro de un clima que se lee la palabra solamente para clavar pensamientos misceláneos, invenciones, opiniones, críticas culturales, sociales. Los ingenieros, arquitectos sociales han confundido al predicador. Necesitamos en los púlpitos un avivamiento genuino que honre tu palabra, sin sustituir, sin añadir tu palabra. Para los griegos es locura. Para los judíos no es entendimiento. Pero para nosotros, la locura de la predicación es gloria.
Bendice a tu pueblo. Y danos, Señor, apetito por tu palabra. Y permite, Señor, que podamos cerrar ese círculo divino y que podamos responder a ti, Señor, alabando y glorificando tu precioso nombre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.